15, versículo número 3. Vamos a leer ahí al versículo número 7. Amén. Juan 15, 3 al 7. Esperar a que estemos todos preparados. Juan 15, 3 al 7. Ok. Voy a empezar con la lectura. Ya estamos todos preparados de todos modos. En nombre de Jesucristo, Señor. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a orar, hermanas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos para tu gloria, Señor amado. Te doy gracias, Señor. Llénanos de tu bendición, haz tu obra en nosotros, Señor. Háblanos con tu palabra, llénanos de ti, de tu palabra viva, Señor, de tu presencia, de tu compañía, Señor. Llénanos de tu bendición, Señor amado. Háblanos en ella y enséñanos, Señor. Transforma nuestra vida conforme a tu corazón, conforme al mensaje que nos envía, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor amado, y por medio de tu amor y de tus bendiciones que te pido, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido todo, Señor, para tu gloria. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí es la continuación de la lectura que tuvimos hace 2 semanas. Creo que fue, porque la semana pasada no fue aquí, ¿verdad? Fue hace 2 semanas que leímos aquí la palabra de Dios. Creo que hace como 2 semanas, si no me equivoco, 2 semanas. Creo que 2 semanas o la semana pasada, ya no me acuerdo, que leímos en esta porción también. Pero es la continuación de la lectura aquí, donde leímos la vez pasada. Cuando leímos el capítulo 15, leímos el versículo 1 y el versículo número 2. Bendito sea el Señor. Amén. Y aquí el Señor Jesús continúa hablando de lo mismo. En lo primero que el Señor hablaba en el versículo 1 y en el 2, él hablaba de que Él es la vid y nosotros somos las ramas que estamos con Él, que somos pámpanos. Entonces ahí hablaba el Señor que el que llevaba fruto, el Padre que era el que cuidaba la vid, lo iba a podar para que diera más fruto. Y el que no diera fruto, el labrador, que es el Padre que los corta. Entonces aquí el Señor sigue hablando de lo mismo, de que Él es la vida, hermanas, y que nosotros somos las ramas que dan frutos porque están en la vid les da el que den frutos. Pero aquí lo que la palabra de Dios muestra, usted se fijó, muestra varias cosas algunas cosas que son de bendición, pero están condicionadas. O sea, de hecho ese es el tema de hoy. Son bendiciones condicionadas. ¿Cómo bendiciones condicionadas? Que Dios tiene esas bendiciones para nosotros, pero nos pone condiciones para poder recibirlas. Hay bendiciones en la Biblia que se pueden poner como que el que cree lo puede recibir, ¿no? Así. Pero hay bendiciones en la Biblia que se ponen que solamente de ciertas maneras se pueden recibir esas bendiciones y de ciertas maneras no se pueden recibir esas bendiciones. Y cuando se habla de ese tema, aquí sucede lo mismo. Aquí también pasa lo mismo de que hay bendiciones pero condicionadas que el Señor aquí muestra. Dice el versículo número 3, dice: ya ustedes están limpios, o quiere decir, o podados, que nos ha podado el Padre, dice, por la palabra que les he hablado. Versículo 4 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí pone, hermanas, el tema de la bendición, que uno puede dar bendición, pero el tema de la bendición solamente se puede alcanzar si uno está con Jesucristo. Entonces aquí está una de las condiciones. La primera condición de que para poder dar fruto, tenemos que permanecer en Jesús. Amén. Y pues para poder permanecer en Jesús, hermanas, fíjense, hermanas, esto, en los versículos 1 y 2 que vimos la vez pasada, ahí no hablaba la palabra de Dios
que el que permaneciera con Jesús iba a dar fruto, o cosas así. No hablaba nada de eso, nomás decía que estábamos con Jesús, porque somos ramas de la vid, y vamos a dar frutos, y unos dan fruto, unos dan mucho, unos dan fruto, y otros no dan fruto, y los que dan fruto son cortados y ya son arrancados a Jesús. Y los que dan fruto, el Padre los poda para que den más fruto. Pero en ninguno de esos versículos se menciona la palabra de Dios que nosotros, hermanas, tenemos que esforzarnos para estar con Jesús. Ahora sí se habla, aunque dice que somos ramas, que estamos en Jesús que la vid, dice que nosotros tenemos, que si nosotros estamos con Jesús, vamos a dar frutos, dando a entender, hermanas, que entonces puede ser que nosotros seamos ramas y que no estemos con Jesucristo. Y es lo que pasa, hermanas, porque miren, mucha gente es cristiana, pero no busca a Dios, no busca a Cristo, y no busca al Señor Jesús y no está con Jesús. Mucha gente no permanece con Jesús. Entonces, como no permanece con Jesús, hermanas, por eso aquí dice la palabra de Dios, que el que permanece que en él lleva mucho fruto, y como no permanece Jesús, no lleva fruto. Entonces nosotros tenemos que, hermanas, tratar de permanecer con Jesús, pues, para poder llevar fruto. Tenemos que tratar de permanecer con Jesús, porque si no, no vamos a poder llevar fruto. Nosotros tenemos que tratar, aunque es difícil y es imposible para nosotros humanamente hablando, pero para Dios no, Dios lo puede hacer en nuestras vidas. Amén. Tenemos que buscar de Jesús, tenemos que orar, tenemos que tratar de tener comunión con Jesús, tenemos que tratar, hermanas, ya sé que no lo podemos hacer por nuestra propia voluntad, solamente por el ayuda de Dios, pero tenemos que tratar de vivir lo más que se pueda agradando a Dios para tener comunión con Jesús, para que de esa manera podamos llevar fruto nosotros. Eso es estar con Jesús, tener comunión con Jesús. Y esta bendición que se muestra de dar fruto, se muestra en la palabra de Dios de una forma condicionada que solamente la va a recibir los que tienen comunión con Jesús. Jesús lo está diciendo. Por eso le digo, aquí es diferente a los dos versículos iniciales. Jesús aquí enseña más cosas, porque allá no enseña él de que depende de ti si estás o no estás con Jesús. Y aquí dice que sí depende de nosotros. Y esto lo sabemos nosotros porque aunque todos reciben a Cristo, unos se van al mundo y otros no buscan a Dios. No todos buscan al Señor. No todos buscan al Señor. De hecho, cuando la gente recibe a Cristo se hace un número grande, pero cuando pasa tiempo se hace un número pequeño. Y otra vez viene una bendición de salvar almas y se crece el número, pero pasa tiempo y otra vez se menora el número. Porque casi nadie persevera en Jesús. Es lo normal. Casi nadie persevera en Jesús. Y esas personas que no perseveran en Jesús, pues obviamente no están dando fruto, porque el dar fruto es cuando uno persevera, en Jesús, que es lo que Jesús aquí está diciendo. Entonces aquí se menciona una bendición, hermanas, condicionada de que podemos llevar fruto si permanecemos en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, el versículo número 5, dice así. Dice, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir que no puede haber un hermano que diga, ¿sabes qué? Yo no busco de Dios, yo no tengo comunión con Jesucristo, yo ando en el mundo y todo, pero ¿sabes qué? Pero a mí el Señor a mí no me va a arrancar el Padre de la vid que es Jesús y me va a echar aparte, porque yo doy frutos y no busca a Jesús. El que no está con Jesús, en comunión con Jesús, no puede llevar fruto, porque dice Jesús que separados de Él nada podemos hacer. O sea, porque hay hermanos a veces que piensan o pueden pensar que ellos están en el mundo y ellos están llevando fruto para Dios y que están haciendo lo que a Dios le agrada. Pues, en cierto sentido están dando frutos, no que están agradando a Dios, sino que en cierto sentido están dando frutos para el Señor, pero no tienen comunión con Jesús, no buscan de Jesús, no tienen comunión con Él, no oran, no buscan del Señor. Y piensan tal vez que están llevando un fruto, pero dice la palabra de Dios que separado de Jesús nada podemos hacer. Nosotros mismos, hermanas, si estamos nosotros en una vida que no oramos, una vida que no buscamos del Señor, una vida que no está uno buscando de Jesús, hermanas, no estamos llevando frutos. Yo sé que ustedes sí están llevando frutos porque están aquí y eso ya es un fruto. Yo sé que tienen frutos porque tienen fe y eso es un fruto. Tienen esperanza en el Señor, que el Señor les va a ayudar en lo que está pasando y eso es otro fruto. Pero hermanas, uno sabe que los frutos se dan, como aquí la Biblia lo dice,
Los frutos vienen por tener comunión con el Señor Jesús. Amén. Es como la persona que viene a Cristo porque el Señor trae su camino y la persona es tocada cuando viene a Cristo y la persona recibe a Cristo, la persona es perdonada y todos los beneficios que tiene es, ¿por qué? Porque está con Jesucristo. Usted cuando está, hermanas, pasando por sus cosas y todo, y usted se pone a orar y usted después se levanta bendecida y todo, ya después usted está con esas bendiciones porque estuvo un momento con Jesucristo. La bendición, los frutos, el beneficio, hermanas, espiritual y en todas nuestras áreas que Dios nos da, vienen por estar con Jesucristo. Amén. Porque separados de Él no podemos llevar ningún fruto. Así es. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanas, usted se fija en el versículo número 6, dice la palabra de Dios así. Dice, el que en mí no permanece será echado como rama. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanas, vamos a ir bien rápido. Vamos a terminar en unos minutitos. Ya vamos a acabar. Ya voy acabando. Ya voy terminando. Hermanas, hay que poner mucho enfoque. El Señor, hermanas, dice que el que no permanece en Jesucristo, dice el Señor que el que no permanece en Él, que no tiene comunión con Jesús, dice que lo echan afuera, que lo como una rama, lo quitan de la vid, lo cortan, y dice que al cortarlo, dice que después arden, dice. Los cortan como una rama, hermanas, y ya cuando los cortan como una rama, dice que los echan de Jesús, y que entonces las personas arden. Entonces, no es nada más, hermanas, la necesidad. Mire, entonces, uno debe de ver esto, de que no solamente, hermanas, es porque nosotros somos cristianos y tenemos necesidades, que tenemos que buscar a Dios, porque si no buscamos a Dios, ¿quién nos va a ayudar? Si no buscamos a Dios, el beneficio que ocupamos, ¿quién nos lo va a dar? No nomás es eso, no nomás es eso de que tenemos que buscar a Dios porque necesitamos dar fruto, sino también tenemos que buscar a Dios porque viene el peligro de también que si no damos fruto, hermanas, dice aquí la palabra de Dios que entonces los cortan y los echan al fuego y que arden. Entonces no es nada más, hermanas, por tu necesidad y mi necesidad que tenemos. También es, hermanas, por una necesidad eterna de dónde vamos a parar y terminar nosotros. Entonces tenemos que enfocarnos, hermanas, ver bien la realidad de las cosas. Si te ocupamos estar con Jesucristo en comunión, como aquí Jesús lo dice, que ocupamos tener comunión con Él para poder dar fruto. Y si no tenemos comunión con Él, no podemos hacer nada y no podemos recibir pues la bendición del fruto si no tenemos comunión con Él. Sí es una realidad, pero si resulta que no damos nunca fruto, estamos en el peligro de que entonces seamos cortados y seamos arrojados como una rama de un árbol que se corta. La rama se va a secar, las van a recoger, dice, y las van a quemar. Entonces nosotros tenemos, hermanas, la necesidad. Si ustedes se fijan, aquí vienen bendiciones condicionadas, como les dije al inicio. La vez pasada vimos el versículo 2 y 3, perdón, 1 y 2, y ahí se menciona que uno da fruto, pero no se menciona que es por estar con Jesús, solamente que estamos plantados, estamos unidos a Él en la misma vid, y que damos fruto por eso, pero no se menciona que es la posibilidad para uno como rama, que es rama de la vid, que no se menciona que hay posibilidad de que uno pueda estar con Él o separarse de la vid, sino simplemente que estamos con Él. Y por estar con Él damos fruto, simplemente, porque somos parte de Él, damos fruto. Y que el que da fruto, el Padre lo va a limpiar para que dé más fruto, lo va a podar, perdón. Y el que no da fruto, pues lo va a cortar el Señor, ¿verdad? Pero aquí en estos versículos lo que Él se menciona otras bendiciones y se mencionan condicionadas. Se menciona de que el que da fruto, dice Jesús, que es el que permanece con Él. El que permanece. Entonces aquí ya se muestra que está la oportunidad, hermanas. Nosotros tenemos la oportunidad de separarnos de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de separarnos de Jesucristo, y si no permanecemos en Jesucristo, no vamos a dar fruto. Tenemos que buscar su presencia. Amén. Tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que estar perseverando en Dios, tenemos que perseverar viendo las predicaciones, viniendo a la predicación. Tenemos que perseverar buscando de Dios, hermanas, porque si no perseveramos en Jesucristo, entonces no vamos a recibir la bendición de dar fruto. Entonces esa bendición está condicionada, pero no nada más es eso, sino que si nosotros no damos fruto, hermanas, está el peligro de que seamos cortados, arrojados y echados al fuego en su tiempo, pues a su momento. Entonces tenemos que buscar a Dios, hermanas, porque muchas bendiciones en la Biblia, le digo, se muestran que se pueden recibir solamente por el hecho de la fe, pero hay algunas bendiciones en la Biblia, hermanas, que se mencionan que solamente se pueden recibir
tan solo si suples tú lo que Dios está demandando. Son bendiciones condicionadas. Como esta de dar fruto es una bendición condicionada. El que permanece en Jesús, dice Jesús, da fruto. El que no permanece en él no puede dar fruto porque separado de mí nada pueden hacer, dice él. Y los que no dan fruto son cortados y echados al fuego. Entonces, no nada más es la necesidad de dar fruto para nuestro beneficio, sino que es necesidad de dar fruto también, hermanas, para tener una seguridad eterna en el Señor, por así decirlo, ¿verdad? Digo, para así decirlo, porque yo sé que Cristo nos hizo salvos, pero sin embargo también enseña esto a Jesucristo. Entonces, hermanas, tenemos que buscar del Señor para que podamos tener acceso a bendiciones que otros no tienen. Por eso es que le digo, si uno está separado de Dios, uno no busca de Dios, hermanas. Las personas que no buscan del Señor, que no están buscando en el camino del Señor, esas personas que no están dando frutos, para ellas no es esta promesa de que van a dar fruto. Porque el que da fruto es el que permanece en Jesucristo. Y separados de Jesús nada pueden hacer. Entonces, para poder dar fruto tenemos que perseverar en Jesucristo, hermanas. Tenemos que echarle ganas. Tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que perseverar a Jesús. Porque esa bendición es condicionada. Solamente es para los que perseveran. Hay gente que, digo, está apartada de Dios y piensa, ay, yo estoy dando fruto, puede pensar. Pero no está dando fruto porque le preguntas, ¿ora? No, no oro. ¿Busca de Dios? No. ¿Vas a las predicaciones? No, no voy. ¿Estás buscando al Señor? No busco al Señor. Entonces, ¿cómo vas a dar frutos si separado de Jesús nada puedes hacer? Los que tú das no son frutos, a lo mejor no son nada. Entonces, hermanas, nosotros tenemos que permanecer en Jesús. Amén. Para obtener, hermanos, acceso a la bendición de poder dar frutos para nuestro propio beneficio y también, hermanos amados, para no estar en el peligro que están otros, que están en el peligro día tras día de que el Señor diga, ya me hartó y ya no le voy a dar otra oportunidad. Entonces tenemos que nosotros perseverar en el Señor, hermanas. Es una necesidad. Es una necesidad. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leer el último versículo de la Biblia, que es el versículo número 7. Dice así la palabra de Dios, dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aquí es una bendición muy grande, hermanas, una promesa muy grande, pero aquí también se muestra lo mismo de que permanecer en Jesús. Aquí Jesús dice que si permanece uno en Él y que si sus palabras permanecen en nosotros, si uno está recordándose que Jesucristo dijo esto, está el camino ancho, el camino angosto, yo debo de esforzarme. Aquí es bien difícil buscar a Dios y estar en el camino de Dios y por el angosto, para estar con el Señor. Y Jesucristo dijo que no juzgues, Jesucristo dijo que ames a tus enemigos, Jesucristo dijo esto. Usted sigue con las palabras de Jesucristo dentro de usted y usted sigue buscando la comunión con Jesucristo, hermanas. Entonces, si uno sigue todo eso, hermanas, lo que va a pasar, que entonces uno va a tener acceso a esta bendición que aquí Jesucristo dice. Pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Es por eso que hay personas que oran y lloran y nunca les da Dios lo que piden. Y otras personas oran una vez y ya Dios se los dio. ¿Y por qué si esta hermana ora y si este hermano ora? ¿Por qué si los dos tienen fe? ¿Por qué no se los da? ¿Por qué si este llora y se quebranta? Y este está ni lloró ni se quebrantó. ¿Por qué Dios no se los dio al que se quebrantó? Y al que ni llora, nomás pidió así y ni se quebrantó, ¿por qué se los dio? Porque este tiene comunión con Jesucristo. Porque este está lleno de la palabra de Jesucristo. Y esta es su voluntad. Y para él es la promesa de que si pide se le va a ser hecho. Y para este no, este pide pero no se lo va a dar el Señor. Porque eso de que pidas y que Dios te lo dé, que Dios te cumpla lo que tú necesitas, es que tú tienes que estar en comunión con Jesús, que estés lleno de la palabra de Jesús. Entonces la promesa para ti es esta que Jesús hace, que es para ellos. Entonces si tú pides, entonces a ti sí se te va a dar lo que necesitas. Eso hace la diferencia. Amén. Y hermano, usted puede pasarse a mucho tiempo, Señor, y sándalo, y nunca lo sana. Y uno nomás se acerca a la persona, sándalo en nombre de Jesús, Señor. Y de ahí, pum, y empieza a sanar la persona. Empieza como florecita a florecer su sanidad. Empieza hasta que se termina su sanidad. O en un momento así, en el instante se la sana el Señor. O ni te das cuenta y sanó gente que ni cuenta te dices que le había sanado. No te dices cuenta que Dios hizo para bendecir a una persona. Entonces debemos estar nosotros, tenemos la necesidad que Dios nos ayude porque no podemos. Tenemos nosotros, hermanos, la necesidad de que Dios nos responda las peticiones porque tenemos mucha necesidad de Dios. Pero entonces lo que tenemos que hacer, hermanas, es
tener comunión con Jesucristo, hermanas, tenemos que nosotros llenarnos de la palabra de Jesucristo para que al momento que usted le pida a Jesucristo, Jesucristo no lo vea a usted como que usted está bien separado y como que, ay, el vino, sino que Él está habituado a estar con usted y ya siempre está usted con Él. Entonces Jesucristo está con usted siempre, usted está lleno de sus enseñanzas, de su palabra. Cuando usted le pide, el Señor le cumple su promesa, lo que le prometió que se lo va a dar. Esa es la diferencia, hermanas. Por eso es que unos piden y no reciben. Es lo que Jesús aquí está diciendo, que esa promesa es para el que está en comunión con Jesucristo y para el que está lleno de la palabra de Jesucristo. Y nosotros no podemos hacer eso porque somos malos. Pero ocupamos pedirle a Dios perdón en esta noche. Pide al Señor que nos perdone, que nos cambie y nos ayude a llenarnos de Jesús y que nos ayude a llenarnos de su palabra para que nosotros al pedir a Jesucristo usted pueda tener fe. En este versículo de la Biblia, usted lo puede anotar aquí, capítulo 15, versículo número 7 de Juan. Y ahí Jesús promete que si tú le pides estando así, Él te lo va a dar. Entonces, así tú tienes acceso a recibir algo, ¿verdad? Es como uno dice, Señor, obra conforme a tu palabra. Y el Señor manifiesta su poder conforme a su palabra. El Señor, hermanas, el Señor pone a veces formas de cómo Él va a hacer las cosas. Él establece cómo Él hace las cosas. Y Él aquí dice que para darnos esa bendición es una bendición condicionada. Por eso le dije, eran bendiciones condicionadas. El dar frutos es permanecer con Jesús. El recibir las peticiones cuando uno pide algo es tener comunión también con Jesús, lo mismo, y que estar llenos de la palabra de Jesús. Entonces, hermanas, para poder recibir esta bendición de que el Señor te esté respondiendo cada que ores, por eso... Y que cada que tú le hagas una oración al Señor, que se manifieste la misericordia de Dios y la gente sea bendecida, que tú misma seas bendecida, que reciba uno la bendición de Dios. Tenemos que empezar a caminar con Jesucristo y tenemos que no nomás empezar a caminar con Jesucristo, tenemos que estar con Jesucristo. Amén. De hecho, aquí en la palabra de Dios, cuando dice permanecer, el que permanece en mí, que dice Jesús así, es una palabra griega que se traduce de permanecer, y la palabra que se utiliza para permanecer ahí, que se traduce permanecer aquí en español, en la Reina Valera, ¿verdad? Así la puso permanecer. Es una palabra griega que quiere decir vivir o estar con una persona. O sea, no es que usted dice, yo permanezco con Jesucristo porque hoy le pidí perdón, que vamos a pedir perdón, ¿no? A ver si tenemos algo que pedir, hay que pedirle perdón. Pero ya le pidió perdón a usted ahorita, pero ya mañana, pasado y todos los días, ya usted ya no busca a Dios. Usted tiene que permanecer. Por eso que usted hoy le pidió así, pero llega a la casa y le gana la atención que siempre le gana, prende la tele, agarra el celular, ve lo que siempre ve y le gana la ducha, la prueba, o anda oyendo música mundana, o anda bailando, moviendo el cuerpo, anda haciendo cosas, a mañana, pasado y otros días, sí, el Señor no me da lo que pido, no me lo da, es que no me lo da, pero es que la Biblia ahí donde dice permanecer, la palabra griega que ahí aparece es una palabra que quiere decir vivir. Quedarte y también vivir, estar ahí siempre. O sea, es alguien que tiene permanencia, pues. Por eso le puso la Reina Valera, por eso puso Reina Valera permanecer, o sea que ahí está, ahí se queda. Ahí tenemos que quedarnos. Es lo que hace la diferencia, hermanas. Por esta promesa, por eso aunque usted le pida a Dios perdón, y aunque usted se reconcilie con Dios, y aunque le pidamos a Dios, por eso es que a veces no recibimos lo que pedimos. ¿Pero por qué? Si yo estoy ya con Jesús, le pedí perdón y no me lo dio, no me lo va a dar nunca. Sí te lo va a dar. Pero lo que pasa es que tienes que pasar el proceso, la prueba, a ver si permaneces o no. Y ya que Dios te empiece a cambiar, Dios te empieza a cambiar, darte la victoria, que nadie podemos cambiar, solamente Dios puede cambiar. Y aquí Dios empieza a cambiar tu vida y empiezas a estar más constantemente con el Señor, que no nos está abandonando por el pecado, por las cosas que nos vienen y todo, que no está abandonando la oración, que no está abandonando la búsqueda de Dios. Entonces, conforme lo esté perseverando usted en el Señor, usted ya va a tener acceso a esa promesa, que es para los que permanecen con Él. Gloria a Dios. Es por eso que uno no la recibe, pero porque si yo tengo tanta fe, hasta lloro y todo así. Sí, mija, pero es que le pides a Dios, hijo, me pides, pero al rato no me buscas, pues. Entonces, ¿cómo vamos a tener acceso si es para los que viven con Él, no con los que vienen un rato con Él, o están un día con Él, o unas horas con Él? Y ahorita estamos en la aplicación y Dios no sabe, que ojalá Dios quiera que no se sea, Dios sí sabe, es que me confundí. Ojalá Dios quiera que no sea que al rato estemos haciendo algo malo, pues. Entonces vamos a decir, y el Señor no me da lo que le pido. No que decía que esto, que el otro. Sí, pues dice eso, porque a mí nunca me pasan las promesas, nunca me pasan las bendiciones que la Biblia dice, o que dicen y todo, porque no hacemos las cosas bien, pues.
es el que permanece. Pues yo digo, puede una hermana estar llorando, Señor, yo te pido que obres, Señor, y lo hace de todo corazón y con toda fe, y Dios no hace nada, y otro hermano llega nomás, Señor, te pido que lo hagas, Señor, en nombre de Jesús, Señor, y fun, y pasa. ¿Por qué pasó con él? Pero tú que, o sea, te quebrantaste, pero ¿cómo llegaste? No, pues la llevo bien acabada, pero ahorita me quebranté bien tremendo, pues. Y el hermano, no, pues no se quebrantó, pero le está echando ganas a la hermana. Entonces, es la diferencia, pues, ¿saben cómo? Es la diferencia, es la fidelidad a Dios. Tú eres fiel a Dios, Él te es fiel a ti. Amén. Tú caminas con Dios, Él camina contigo. Como dice la palabra de Dios, que a Enoc Dios se lo llevó porque caminaba con Dios, ¿verdad? Entonces caminaba con Dios, o sea, andaba con... Quiere decir que andaba siempre con Él, caminaba con Él. No nomás un día anduvo con Él y ese día se lo llevó. No, Él caminaba con Dios y llegó el momento que el Señor se lo quiso llevar. Como usted tanto camina con el Señor que llega el momento que le empieza a pedir a Dios y lo que empieza a pedir a Dios se empieza a cumplir. Y ya saben, no, ¿sabes qué? Hay que pedirle a la hermana que nos ayude a orar. Porque todo lo que pide la hermana, como Juan Calvino, todo lo que le pide a Dios, se le cumple. Dios se lo da. Entonces llega el momento que ya todos ven eso y ya te empiezan a buscar para la oración. Porque todo lo que pide se cumple. Pero no es porque eres la consentida o el consentido, sino porque estás caminando con el Señor. Entonces tienes acceso a esa promesa. Por eso todos piden con fe, pero no reciben todos, aunque tengamos la fe. Porque son promesas condicionadas como ahí en ese versículo. Entonces, eso es bueno saber, hermanas, porque a veces hay gente que dice, no, sabes que a mí Dios no me ama. Si te ama, lo que pasa es que no le has echado ganas bien. Tal vez a mí Dios no me la va a dar. No, si te lo va a dar, lo que pasa es que te hace falta perseverar. Entonces, ahí es como hasta una esperanza para nosotros y una motivación de buscar más a Dios para que Dios entonces nos responda lo que pedimos. Para que entonces sí tengamos respuesta a nuestras oraciones. Es como dice Santiago, dice... Pedís y no recibís porque pedís mal, dice así. Y pone otro ejemplo de mal pedir, pero ahí se muestra que no nomás pedir por pedir, debe saber uno cómo, en qué forma pedir, en el sentido de que ahí lo pone en el sentido de que si uno pide con una buena o mala intención. Pero lo que yo quiero decir con eso, hermanas, de que para recibir de Dios tienen que hacer las cosas rectamente, pues ante el Señor, conforme a su palabra. Como ahí pedís mal, piden de una forma equivocada, con un mal deseo, pues no reciben. Y otros piden con un buen deseo, pero pues no tienen la perseverancia, por eso Dios no se los da. Dios, esa promesa es para todos, para todos. Esa promesa no es para una hermana o un hermano. No es para un grupo de hermanas que Dios las usa mucho, no es para un grupo de hermanos que Dios los usa mucho. Es para todos los cristianos, para todos los cristianos. Esa no es para nadie más, ni es como para, como decir uno, dice la Biblia, lo dice así, acepción de personas. Es para todos. Son simplemente que tenemos que seguir luchando, hermanas, seguir luchando y seguir buscando a Dios. Si nos le va a buscar, cada vez que pasamos luchas, pasamos muchas cosas y a veces nos tumban y todo, pero cada que nos tumben, levantarnos. Si tenemos victorias, darle gloria a Dios y decir que así nos guarda en victoria como estamos en victoria. Si no estamos en victoria, pedirle perdón y seguir adelante. Amén. Y conforme Dios nos vaya afirmando en su camino y usted tenga comunión con el Señor más intensa, porque usted ya se guarda, ya puede vivir mejor en santidad, ya puede vivir más en santidad y también más en comunión con el Señor, porque puede vivir en santidad y puede que no ore, pues, o puede que se ore y no vive en santidad. Que tengamos las dos cosas, entonces ya vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús. Es más, a veces que ni empiezan de oración ni se siente el poder de Dios. Amén. Entonces Dios va a estar con usted y le va a dar lo que necesita. Gracias, Señor. Es la promesa para nosotros. Yo lo necesito vivir para Dios como Dios demanda en su palabra. Necesito esa perseverancia y necesito que Dios me conceda también lo que yo pido. Todos ocupamos eso, hermanas. Amén. Por eso vamos ahorita a pedirle a Dios perdón, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, que nos ayude a tener perseverancia con Él, pues. Yo digo, la palabra griega ahí que aparece, esa es la palabra que se utiliza también para vivir, para quedarte a vivir ahí. O sea, el que vive con Jesús se queda con Jesús. Amén. Que Él se queda con Jesús, está con Jesús siempre. Entonces a ese que vive con Jesús, siempre está con Jesús. Es el que pide Dios, se lo da Jesús. Pero es que uno, no vive con Jesús, pero está unas horas ahorita y ya mañana en la mañana ya comete el pecado. O llegando a la casa, empieza a alegar uno, ¿verdad? Entonces pasan los problemas. Y uno empieza a pecar, agarra el teléfono, lo que sea, y empiezan a ver cosas que Dios no les agrada, o la música mundana, o cualquier cosa que le pase a uno, no sé, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir
vivir en Jesús. Entonces cuando está así, usted está, o sea, a usted le puede decir al Señor, Señor, como dice tu palabra, conforme a tu palabra que dice, Señor, que si permanezco en ti, Señor, y tus palabras en mí, que yo leo tu palabra y que yo tengo aquí tus enseñanzas, Jesucristo, dentro de mí, te pido, Señor amado, conforme a lo que tú dices así, que si estoy así me vas a dar lo que pido, te pido que me des esto, Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, pues ni modo que no es justo que se lo dé, se lo va a dar. Como a Jesús cuando fueron y dijeron, Señor, es digno de que le hagas, de que le conceda lo que necesitaba a un hombre que quería que le sanara a un muchacho. Le dice, porque ama a nuestra nación y nos hizo una sinagoga. Y le dijeron, es digno que se lo haga, se lo merece. Y Jesús fue y sí se lo hizo. Porque se lo merecía, pues. Es justo. Y como es justo, pues ni modo Jesús diga, no, pues no es justo y lo va a hacer porque es justo. Porque Él lo prometió, pues. Para darlo. ¿Verdad? Porque estamos acá, el poder si nos da, no se le acaba nada, el Señor sigue igual. Amén. Vamos a orar, hermanas. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración.